Bienvenidos una semana más a este su podcast de seguridad digital de nombre Vulnerable. Yo soy su conductor, Bernardo López. Y aunque ustedes no lo crean, los que están viéndonos en YouTube se sorprenderán y les voy a contar por qué. Porque sí está aquí, no es un espejismo. Están viendo a nada más y nada menos que a Julio César Figueroa. Julio, ¿cómo estás? Así es, y sí, ese es mi nombre completo, no lo gastes, pero me puedes decir nada más Julio Figueroa y con eso es más que suficiente. Yo entiendo que ahí está mi etiqueta, que no sé por qué, yo recuerdo que la había corregido y no sé por qué volvió, pero vamos a bajarle a las formalidades, permíteme tantito, Me amigo. fui como el borras a leer la etiqueta precisamente porque ya se me había lenguado la traba una vez y no Sí, sí, quise que sí. otra vez. Entonces dije, si lo leo, no hay pierde. Y la razón por la que les estoy diciendo que no es un espejismo es porque Julio estuvo a punto de no acompañarnos el día de hoy porque iba a recordar sus épocas de porro en la preparatoria y estaba practicando a cómo lanzar bombas Molotov a las ventanas de planteles educativos, pero lo superó o le cancelaron el atentado y entonces sí nos Eh, está acompañando aquí. yo pensé que ibas a decir que había cabido en mí la cordura y que el diálogo siempre es una mejor herramienta. Pero sí, la verdad es que ya iba yo con mi antorcha, ya iba yo con mi trinchete, iba en la cajuela del carro El y me lo trinchete, no cancelaron. tú. Sí, no, yo. Pero como hubo contingencia ambiental por acá, No, pues sí, me quedé porque con las ganas. las manifestaciones no se pueden exponer a que les dé una No, tos. hombre. Sí, Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que vamos, me da, no, mi tosecita? vamos a hacer que el mundo arda. Ah, no, mejor mañana que esté más despejado el ambiente. Porque vamos a aumentar el nivel de contaminación, quemando Exactamente. todo lo Entonces, que esté a nuestro paso, pero mañana que baje la contaminación. muy bien, Julio. Pues qué bueno que estés aquí para que podamos platicar de seguridad. Al fin y al cabo, esto es vulnerable y para eso se creó este espacio, pero también porque una buena parte del episodio de hoy va a ser Ujú. un seguimiento, una continuación de lo que platicamos la semana pasada. Y Ok. platicarlo en solitario creo que no hubiera estado tan bueno. Al fin y al cabo, pues los dos estamos bien enterados de lo que pasó y de lo que comentamos que pasó en el mundo digital y digamos la brecha tan masiva que hubo en México. Pero no vamos a comenzar por ahí. Vámonos al tenebroso mundo de la intersección entre la seguridad y la inteligencia artificial. ¿Por qué no? Eh, Nuestra te- primera nota de esta semana tiene que ver con, y lamentablemente esto sí se me hace bien triste, con niños. La privacidad de mm, niños, que es una cosa terrible. Fíjate que encontré en el portal Wired, que casi ni ajá. te gusta, no sé por No, qué, no, no, no. de verdad. Platícame de qué se trata ese lugar. Un lugar ahí digitalmente cableado, el portal wired.com, que hace muy buen trabajo de reportar de muchas cosas, en especial muy buen trabajo para reportar cosas de tecnología y Ujú. por lo tanto incluido ahí entre toda su rama tecnológica, la de seguridad informática. Y hacen una nota sobre un juguete, que es de nuevo, por ahí es donde van afectados los niños. Y es el clásico escenario en el que hemos platicado varias veces de, ¿y esto para qué necesita? ¿Para qué necesita Internet? Y ¿Por qué también habría de échale, conectarse? ¿por qué habría de conectarse y por qué habría de utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el juguete es el nombre se llama Bondus. Ya lo decía el cuate este millonario, ¿no? Que ahora ya es millonario, que vendió su página, su sitio, su lo que sea por como 900 millones de dólares, una cantidad ridícula. A ver, El que le cuéntanos hacía, quién. ese Él ven... cuate, ya es millonario, Ah, seguro, yo sabía que era pero millonario, pero no sabía que por haber vendido su... vendió su dominio, algo vendió, que sí, o sea, es que no me acuerdo si eran, o sea, era una cantidad fuerte con la que ya no se va a preocupar de nada. Si no eran 90 millones de dólares, eran 900 millones de dólares. Pero o sea, yo sé que ese cero hace mucha diferencia, pero él era pobre, 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 y ni siquiera dice nada. Bueno, el asunto es, ya es millonario y nosotros nos limitamos a hacerle. Bueno, Es más, aquí por ejemplo, te... ¿por qué habría de atravesarse un gato? ¿Por qué? ¿Por qué no, verdad? Y mostrar aquí su cola en la pantalla, pero en fin. Bueno, El juguete Bondus.
que era, Ajá. o sea, efectivamente nos dejó así, porque, a ver, el juguete es una cosa bien sencilla de explicar. Ujú. Un juguete de peluche con forma de dinosaurio, o más bien, describámoslo como un dinosaurio de peluche, Ándale. Sí, sí, sí. pero que se conecta a internet y se conecta a internet para comunicarse con un LLM, un modelo del lenguaje, y Ujú. poder tener conversaciones con los niños, ¿no? O sea, lo que el niño le dice, le platica, lo guarda y tiene la capacidad de interactuar, de responderle y demás, ¿no? Que es una simple integración y es en serio bien fácil integrarte con ChatGPT o con cualquier otro lenguaje Ajá. haciendo uso de sus APIs y literalmente es un traductor primero de voz a texto, el texto lo mandas vía API la inteligencia artificial que tú quieras y la respuesta que te da el chat GPT o de nuevo cualquier otro chat, de nuevo pasa por el traductor, en esta ocasión es traductor de texto a voz y entonces el dinosaurio te responde, ¿no? Y te dice, oh sí, me parece muy interesante lo que estás contando, chamaco imberbe. Escuincle lagañoso. ¿Se te hace una cosa súper innovadora o que haya revolucionado la industria de los juguetes infantiles? Así que nada más contarte, contándote la idea de por qué existe este juguete. No, la verdad es que no. O sea, y es un ejemplo más de los, no sé, no, yo no llevo la cuenta, pero sí son ya varios ejemplos que hemos dicho. ¿Para qué conectar el refri a internet y poner la inteligencia artificial o poner la inteligencia artificial? Lo mismo pasa con la lavadora, lo mismo pasa. Para mí el ejemplo más ridículo fue el salero. Sí, por ¿Te sigue siendo acordarás del salero? ganando Sí, el sí, sí, para salero, mí sí. es el salero es para qué. A lo mejor, digo, una televisión sí le veo más motivo, más razón, pues porque, bueno, lo conectas a distintas, plataformas de streaming y de podcast y de lo que tú quieras. Eh, pero las otras cosas, ¿para qué? O sea, no es un cambio radical en la forma de usarlos, no te da mil funciones más, o sea, nomás es para hacerle al cuento, ¿no? Es para que en la caja del juguete puedas decir, ah, este es diferente porque tiene inteligencia artificial, Así ¿no? de, no, 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 mi hijo tiene, es que mi hijo tiene el que trae inteligencia artificial, güey, ¿cómo Y crees? podértelo vender un poquito más caro, ¿no? Por Evidentemente. supuesto. Ahora, me recuerda mucho aquel juguete, ya lleva esta imagen circulando en redes mucho tiempo, Ajá, pero de aquella, no me acuerdo ni siquiera qué marca de juguetes que diseñó a la muñeca sorda, ¿no? La que en este intento de hacer juguetes inclusivos, ajá. hicieron una muñeca con una discapacidad auditiva. Y cuando la anunciaron, el comentario primero con más likes era de, un momento, ¿las demás muñecas nos están escuchando? Pues es que, pues, ¿qué no? No entiendo, o sea, yo nunca o sea, digo, por ejemplo, mi hija tiene Barbies, yo no le he encontrado el botón para escuchar. No, no, no. Sin lugar a dudas no lo trae. O Pero sea, síguele buscando. pero oye, pero además no es apto como para la gente que tiene delirio de persecución y cosas así, ¿no? Así de la muñeca que te está escuchando. Sí. Que Y te además, ve. regresando a los dinosaurios, es literalmente lo que te está haciendo un dinosaurio que te escucha para contestarte vía una inteligencia artificial. Te está escuchando todo el tiempo. Sobre todo, está escuchando a tu hijo. Y yo te voy a decir, o sea, tampoco quiero, en cuanto a idea, a concepto, si te pones a pensar en la idea de los juguetes, por ejemplo, el mismo este de Toy Story, el Woody, Ajá. los muñecos que tenían esa cuerda atrás para darte cada vez que jalabas la cuerda una Un frase audio. distinta. Tengo una Sí. serpiente en mi bota y después arre vaquero, no sé qué otras cosas decía el Woody, ¿no? Dime, Ay, oiga. ese era otro muñeco, ¿verdad? El dime vaquero. Y eso habla muy mal de ti, Bernardo. Pero bueno, vámonos a hablar Ese bien de los juguete creo juguetes. que No, ya no no, era para niños. no, pero a ver, te habla de que sí hay cierto dentro de los diseñadores de juegos que quieren darle cierta interactividad al juguete con el niño a través del lenguaje y es entendible. El problema es cuando no pones en la balanza el qué
tan innovador o tan Ajá. diferencial que de nuevo, no quiero decir que sea completamente inútil o sea exactamente lo mismo, tiene un factorcillo ahí de Sí. innovador, de especial, pero el hecho es de que si te está recolectando el sonido todo el tiempo, lo tiene que mandar por internet a un servidor que no controlas, es muy probable que pase lo que le pasó a esta marca de juguetes. ¿Qué crees que les pasó? A ver, cuéntanos, porque, híjole, es que, bueno, yo sé que, yo te diría, no se puede estar peor, pero seguramente me vas a desmentir. Sí, a ver, si yo hubiera sido quien hubiera recibido esa pregunta, y hablando de, me la hizo alguien de vulnerable o de un podcast de seguridad, hubiera dicho, ay, pues hackearon a los sistemas de esta empresa y un uso mal utilizado, ya sabes, había una vulnerabilidad en su portal y por ahí se robaron. Y la verdad es que sí se robaron todo el historial de conversaciones que había de los niños, Ajá. pero ni siquiera necesitaron de una vulnerabilidad o de un exploit sumamente sofisticado. O sea, no hubo necesidad de nada. ¿Qué crees que era lo que necesitaban la gente para poder acceder no nada más a las conversaciones de algún juguete, ¿no? O sea, al de un niño, sino al de todos los niños que tenían ese juguete? No. Todas. Una cuenta de Gmail. Poner una cuenta de @Gmail eran las llaves que les abría a toda el servidor y todo el historial de conversaciones que los juguetes, de nuevo, de la marca Bondus, habían recolectado desde que prendieron el Switch, básicamente. No. O sea, eso era todo. O sea, Sí, es una vulnerabilidad de diseño, o sea, mal implementada la forma de loguearse. Una cuenta de Gmail y te abría las puertas a todo lo que este portal había escuchado, no grabado te y mandado a la pases. inteligencia artificial en búsqueda de una respuesta y de ser un juguete interactivo. Es que, híjole. Bueno, o sea, yo creo que esto está más allá porque dijeras, bueno, sí, la empresa tiene controles, tiene infraestructura, te pide, pues, de menos una contraseña, este, algo, pero ¿No? no, Te no, quedaste sin palabras y o lo sea, no. entiendo completamente, ¿eh? O sea, sí, es increíble y de nuevo, más bien, no se me hace increíble. Porque en estos ejercicios y en estos, que ya no es ni siquiera que de la industria del juguete, sino de hoy en día, de todo el mundo que quiere subirse al tren de la inteligencia artificial y saca el producto que traiga inteligencia artificial lo más rápido posible, lo que hacen es cortar esquinas, ¿eh? O sea, saltarse pasos. Y los pasos más fáciles para saltarse son los de validación, los de control de calidad, los de asegurarse de la seguridad y la privacidad de los datos. Es pruébalo, te contesta el juguete, sí, mándalo a empacar y al mercado y a distribuir para que esto Hace lo salga. que dijimos que iba a hacer, Ándale, hace lo que órale, dijimos, vámonos. mándalo para que esté en los anaqueles lo más pronto posible antes de que alguien más nos gane la idea, ¿no? Y ya las pruebas de penetración, el control de calidad, la auditoría y todo eso para saber que la información, porque ahora ya no nada más es un juguete que metes en una caja y mandas, sino es que eso te va a estar regresando datos y datos pueden ser muy, muy, muy sensibles. O sea, no es disparatado ni loco pensar que un niño le haga sus confesiones más íntimas, más delicadas a un juguete, sobre todo si sabe que le puede interactuar vía una Claro. respuesta, ¿no? Y a lo Entonces, mejor podemos pensar, ay, pero ¿qué le puede decir un niño a un juguete? No lo sabemos, o sea, puede ser desde lo más inocente hasta, oye, yo vi que mi papá discutió con mi mamá, o no mm, sé, o sea, hay datos que pudieran ser, que pudieran parecer muy inocentes, pero que en el fondo tienen ahí pudiera, vamos, hasta dar algún tipo de delito, de violencia familiar, algo por el estilo, no sé, se me ocurre algo así.
Pudieran también ser cosas que te ayuden a identificar, por ejemplo, le digas al juguete, bueno, te veo en la tarde porque ya me tengo que ir a la escuela, o que se escuchen el Ándale. micrófono, cosas que te diga, ponte el uniforme, o cosas que delaten, por ejemplo, a dónde va el niño a la escuela, ¿no? Es a lo que quería ir. En qué horarios va, si Ajá. toma clases de natación en tal acuática, o si va a clases de karate a tal dojo, o no sé, te puede dar cosas que hasta te podrían ayudar a identificar la ubicación física y las actividades y las rutinas del niño, que es bastante delicado. Pero te voy a decir una cosa, aunque sea la información más inocua y simple del mundo, era una información que nunca, nunca, nunca se pensó que fuera a ser del dominio público. Era entre el niño y su dinosaurio. Sí, 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 está. Así haya eh, sido un te quiero mucho, era entre el niño y el dinosaurio. Y esta empresa lo hizo entre el niño y el mundo. sí, está cañón. Y no. Te digo, incluso estas personas que inventaron el Bondús, que también el nombre me causa, me lleva a otros lados. Pero, este, o sea, no puedes. Digo, yo creo que tú y yo, el tiempo que estuve más inmiscuido en cuestiones de informática, de desarrollo, de programación, de pruebas, o sea, los que hemos trabajado, aunque sea 15 minutos ahí, te dicen, hazlo anti ignorantes, anti estúpidos, anti todo, porque no sabes a dónde puede llegar el usuario en su estupidez, pero también no sabes en su inocencia, no sabes hasta en su imaginación, a ver, y si dice que le dé clic aquí, pero y si le doy clic en otro Sí, lado de la ¿no? pantalla, ¿qué puede pasar? Y puedes desencadenar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sí, el típico de si te dice un formulario web, ingrese un teléfono y dice, ¿qué pasa si en lugar de números pongo letras, ¿no? Por Ajá, ejemplo, cuestiones tan y de sencillas. repente cosas así tan sencillas, si no hay la validación, te dan las llaves de entrada a una aplicación para descargar la base de datos completa de usuarios registrados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o de ejecutar código dentro de la aplicación que hoste esa base de datos, cosas bien locas te pueden pasar. Sí, sí, Y sí. híjole, de nuevo, la información de niños, las confidencias de un niño con su juguete pasaron a ser del dominio público y de la manera más sencilla de este mundo. Entonces, Sí, 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 o sea, sin. ay, de nuevo, qué padre que se trate de hacer innovador, qué padre que, digamos, los juguetes de ayer y hoy, los que con la correa decían una frase fija, que se Oye, traten de hacer mejores, pero, ay, llega un punto en el que se vuelve un extremo que no sé si valga la pena el riesgo de tomarlo, ¿no? bueno, ahorita me estabas recordando de una noticia que también fue, pues, tuvo mucho Eco. auge y que aparentemente es algo que no tiene, o hasta ahorita no ha salido en ningún tipo de vulnerabilidad ni nada, pero el hecho de que Lego le pusiera sensores a un ladrillo y que eso pudieras hacer interacción entre distintos juguetes, teniendo otro ladrillo con sensores o no. O sea, que emite luces, que emite sonidos y que creo que dependiendo el set y varias cosas, puede dar distintas reacciones. Eso pudiera ser una buena inclusión de la tecnología pues sin meterte en broncas, ¿no? Sí, yo no supe de eso y mira que del Lego, pues quién no conoce el Lego, ¿no? Pero Sí, no me enteré de que, ay Dios, mira, al fin y al cabo, vivimos en una sociedad que premia la innovación y eso es bueno, ¿no? Pero todo, hasta lo bueno en extremo, lleva siempre cosas contraproducentes que hay que tener por lo menos consideradas. Y creo que es lo que, de nuevo, por apresurarnos, se nos olvida bien, bien fácil, ¿no? Bien, es lo sí, primero en olvidarse, ¿no? Que sí. se nos olvide. Entonces, en fin, fíjate, aquí nada más para dejar en cosas que encontraron entre las conversaciones, ¿no?
Niños confesándole al juguete que era lo que les gustaba y que no les gustaba, que es como que la cosa más que debía de esperarse. Sus snacks favoritos y sus movimientos de baile. Entonces, de nuevo, que si al niño le gusta meterse a Trend Topics de top de TikTok para hacer bailes y movimientos y demás, no creo que se pueda utilizar con mala fe. Ujú. Pero el niño no se Ay, lo quería contar a todo el mundo, ni se lo quiso contar eventualmente a, pues a sus compañeros de clase, a compañeros de vecinos y demás. Se lo quería contar nada más a su juguete y ya no se pudo quedar con esa privacidad. oye, se me ocurre algo tan, pues a lo mejor hasta tan raro en un punto y tan hasta cierto punto común, que el niño le dijera al muñeco, hoy me comí mi primer moco y ya digan, y no, o sea, ya va a ser Eh, conocido como el que se El come los come, no, mocos, el ¿no? come mocos de aquí a que tenga Sí, 30 años, ¿no? Mira, ahí viene el come mocos. ¿Por qué? Pues porque su dinosaurio nos lo dijo a todo el sí, mundo. eso me recordó a alguien. No, seguramente no me va a ver, pero saludos a quien se comía los mocos, que además hay muchos, ¿no? O sea, Sí, muchos. sí, muchos se sienten mucha gente se sintió saludada ahorita por tu último comentario. Pero bueno, pues, o sea, eso puede ser una cuestión de bullying en la escuela, porque, ay, yo supe que fulanito se come los mocos y no le había dicho a nadie, pues no, ya lo sabemos todos, y te comes los mocos y pues ya, Y ya se valió, acabó, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, Oye, vámonos a pasar a otras historias. Más bien, vámonos a regresar a la semana pasada, mi estimado Julio, ajá, porque, a ver, nada más, en breve, un breve resumen de la noticia principal del episodio pasado, ¿te acuerdas? Ni el siquiera hackeo, le hackeo, llamamos hackeo, filtración masiva de filtración. datos mexicanas. ¿Cómo, además de eso, qué más le incluirías? Mm, Pues que fueron 25, por lo menos 25 dependencias de las que se supo, que Sí. hubo ahí, a mí no se me hizo tanto, pero habría que ver qué tantos datos se metieron, que fueron como 3 teras de dos información. punto tres terabytes en Ah, sí, total. 2.3, te Dos iba a punto decir, tres. no recuerdo si fueron 2.3 o 3.2, pero bueno, 2.3 teras de información, que si en una de esas fueron imágenes, ni es tanto, ¿no? O si es video, tampoco es Sí, tanto. tampoco es tanto. Y vamos a empezar. Qué bueno que entras a ese detalle. Además de eso, nada más quería mencionar que se le atribuyó la filtración al grupo de hackers Cronus, ¿no? Ajá, Y todo comienza esta actualización precisamente con este grupo de hackers porque se empezó a describir un poco más la actividad del grupo. De nuevo, no hay mucha evidencia, no hay mucha información de cuál es la expectativa, sobre todo cuando filtran la información sin que haya un aviso primero de eso nos la estuvo súper robamos. raro. Oye, sí es Ajá. cierto, o sea, Al parecer, sí, a ver, de nuevo, no es un grupo súper conocido. Por ahí vi quien decía, ya anticipadamente habían tenido actividad en los foros del Dark Web y demás, pero no es el grupo que se sepa exactamente qué busca, cuáles sus objetivos y demás. Parece ser que en el pasado sí habían buscado lucrar con información robada, ahora simplemente la filtraron y por ahí alguien que decía ser parte de Cronus, pero como que sin ninguna evidencia o ni siquiera ujú. saber si es uno más o una persona en posición del poder, de autoridad de parte de este grupo, dijo que esto lo habían hecho para avergonzar, para exponer al gobierno federal, ¿no? Entonces, que era casi, Que casi, tampoco necesitan hacerlo, porque ya lo, más expuesto, lo pues dijimos la están. semana pasada, ellos se avergüenzan solos, ¿no? Ellos se Sí, exponen claro. solos. Pero digamos que pareciera por esta declaración que el objetivo, por lo menos actual del grupo, es más el famoso hacktivismo, ¿no? Ujú. Que otra cosa. Pero por ahí, hasta ahí está todo bien. Ahora, cuando empezaron a dar esto y dijeron es hacktivismo, me puse a pensar más sobre los datos y dije, es que estaba ahí enfrente de nosotros. Brinqué a una conclusión que dije, ¿cómo no brincamos desde la semana pasada? Te voy a A decir cuál ver. es. Ya dijiste bien, 2.3 terabytes fue el total de datos que filtraron, Ajá, ¿no? 1.8 terabytes, o sea, el 77% de toda la información, eran datos que se habían robado del IMSS Bienestar. ajá. Vámonos al otro universo, que era el número de personas afectadas. En total, 36 millones, ¿no? De Ok. mexicanos. Del IMSS, del IMSS Bienestar, Bienestar. Ajá. eran 3 millones.
Es una desproporción tremenda. Cuando hablamos de datos, el IMSS Bienestar es el 77% de la información. Ujú, Cuando hablamos de registros de personas afectadas, es solamente el 10%, menos del 10%. ¿Eso qué ujú, quiere decir? La mayor cantidad de datos estaban en esos registros, en esos 3 millones de registros del IMSS Bienestar. ajá. Y eso que parece nada más como que estoy queriendo hacer matemáticas a lo estúpido y no va por ahí. ¿Eso qué te dice? Lo que tú estabas sacando la conjetura. Los registros que se robaron de la base de datos del IMSS Bienestar no nada más fue una cosa de se robaron nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Muy probablemente, y siendo el IMSS Bienestar un servicio de pues, prestación de salud, Ajá. ahí se fueron registros médicos con fotos, resultados de radiografía, resultados de exámenes de laboratorio, resultados de 15 fotografías, Ya videos, diagnósticos en una de esas. diagnósticos más. Entonces, sí es para la gente del IMSS Bienestar, es la gente que debería de estar más preocupada por esta filtración, ¿no? Ujú. Porque hoy en día, y yo sé todavía de empresas que, por ejemplo, antes de contratar a alguien, sobre todo de cierto nivel organizacional para arriba, los mandan a hacerse chequeos médicos. Y hubo una persona que yo supe, la contrataron, pero haciéndose la cansadísima y habiéndolo mandado a laboratorios y estudios médicos de subsecuentes a los estándares porque hace 30 años había tenido meningitis, ¿no? Entonces, cosas así que aparezcan en un registro médico y que te pudiera causar que a lo mejor te cuestionen darte o no un trabajo, que te Por ejemplo, cuestione sí, una sí, sí. aseguradora asegurarte o no y cubrirte o no una enfermedad por considerar una preexistencia. Ahí es, desafortunadamente, creo yo que las personas del IMSS Bienestar, los Sí. beneficiados de este programa son los que sin lugar a dudas ahorita deberían estar encanijados y deberían de estar exigiendo, oye, y ahora dame una protección, dame una, compénsame por el potencial daño que me estás haciendo, ¿no? Y sabes qué. Bueno, yo creo que en primer lugar, nosotros, y nuevamente lo hicimos, como que minimizamos el daño porque dijimos, ay, son 2.3 terabytes, ¿qué, cuánto es eso? ¿No? O sea, Si hoy yo me compro un sí, disco duro de 5 terabytes, ¿no? Y sí, lo hombre, o traigo en la sea, bolsa del pantalón. casi, casi dices, hay calculadoras que hacen más que eso, ¿no? Pero sí, sí, la importancia radica en la sensibilidad de esa información, en lo delicado de esa información, que además también estás hablando de mucha gente que probablemente está ahí porque no tiene derecho al régimen ordinario del IMSS o a algún otro tipo, al ISSSTE, por ejemplo, a otra dependencia de salud y van a IMSS Bienestar porque pues, es lo único a lo que pueden acceder. Y también el hecho de que también creo que caemos en lo mismo de, ay, otra vez entraron al gobierno. Pues ya que cierren la puerta a los del gobierno, ¿no? O sea, ya un poquito más de inversión, un poquito más de investigación también pudiera ser, pues vamos, que se vea que le echan un poquito más de ganas, ¿no? Que tengan, mira, si van a, y tienen que manejar información delicada sí o sí para prestar servicios, tendrían de considerar la privacidad de esa información tan fundamental como la operación del sistema mismo. Sin, así, tan, Claro. tan fácil y tan claro, ¿no? Ahora, regresándonos al otro, al complemento de su universo, me da la impresión, y esto no nadie lo ha comentado y no tengo nada para sustentarlo o en evidencia, pero también te acuerdas que se especuló mucho que el resto, que era información vieja, información que Ajá. ya se había filtrado con anticipación. No creo que en el caso del IMSS Bienestar, nada más con esos datos, con esos volúmenes y demás, yo creo que el grupo Cronus, su principal robo vino del IMSS Bienestar y el resto hay una buena probabilidad, de nuevo es mi opinión nada más, Ujú. de que sí hayan sido información reciclada de otras filtraciones y con el objetivo de hacerla aún más escandalizante, más escandalosa, que tenga mayor cobertura, dices, bueno, si digo que filtramos la información de 3 millones y es
y una dependencia gubernamental, seguramente me van a dar más cobertura y voy a causar más titulares si agarro y le pego la información que ya se había robado del SAT hace 8 meses, hace 15 meses y hace 30 meses, porque al SAT cada 3 meses le roban Sí, una no. información, ¿no? Entonces la agarraron y dijeron, ahora podemos sacar más información, publicarla y vas a ver que, a ver, ya Vamos a llegar más lejos. vamos a llegar más lejos. Te voy a Oye, decir una cosa, no hay manera de comprobar esto, pero yo te apuesto que si la filtración hubiera dado, le roban información al IMSS Bienestar, hubiera tenido muchísimo menos cobertura que si hubiera sido lo que pasó. Le roban información a 25 dependencias del gobierno federal, ¿no? claro, sí, sí, Por sí. ahí va. Bueno, ahora, eso es la nueva información que tenemos al respecto. No, no quiero dejar pasar por ahí que también esto causó muchos influencers a quererse sacar Sus sus likes. consejos y buscarse sus likes, Ah, por lo tanto. ah, Y mira, te voy a leer uno nada más, así como de el por no dejar a alguien. Voy a por. ¿Tú qué dices? ¿Pongo la liga en los comentarios o nada más lo dejo Mira, así? ¿qué te parece si nos la platicas y vemos si vale la pena? Porque luego es puro. Ay. La estoy buscando y se me. La encontré, la encontré, la encontré. A ver, A ver. tengo la liga y es un comentario público en LinkedIn. Y le dice, No, por favor, primera no, ya, ya, recomendación. con eso ya Y valió. además te voy a decir, es la primera recomendación de 10. Oye, y además lo conocemos. No, por favor, no, 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 no. yo personalmente no lo conozco, pero dice, atención, pasos fundamentales que debes seguir si tus datos fueron expuestos en una infiltración gubernamental. A ver. Número uno, cambia todas tus contraseñas críticas. Y yo así de, ¿para qué, güey? ¿Para qué? La única razón, y eso no viene ahí explicado, la única razón por la que pudiera valer la pena ese comentario o esa sugerencia es si en algún servicio del gobierno utilizas la misma contraseña que en tu Hotmail, que en tu otro lado. Si no es así, ¿de qué te... Corre a cambiarle la contraseña a tu Gmail porque le robaron la base de datos al IMSS Bienestar. ¿Qué chingados tiene que ver una con la otra? Oye, ¿Qué yo, carajos tiene que ver una con la otra? yo creo que lo que se le olvidó decir a esta persona es que la sugerencia era para el administrador de las bases de datos del IMSS Bienestar, ¿no? Que Así, mira, güey, cámbiale las contraseñas porque ya se metieron. obliga el cambio de contraseña, sí, pero a ver, te voy a decir, comienza con servicios bancarios y correo electrónico. De nuevo, se le está olvidando que la filtración en el de datos de registros en servicios gubernamentales. Si no- A ver, nada más para que les quede bien claro y no se alarmen con consejos chaquetos como este, ¿no? Ujú. Si no reciclan sus contraseñas, que además es muy buena práctica, no utilizar o reutilizar contraseñas, este consejo no les sirve de nada, no tienen de qué preocuparse. Sí. Nada, en absoluto. El consejo número 2 es activa la autenticación de 2 pasos, lo cual te voy a decir una cosa, es un buen consejo, haya habido o no una filtración, entonces también es En como, es general, un consejo generalizado y queriéndotelo hacer como respuesta a un evento en particular que dices, ahorita, sí, 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 ajá, no. nada. Entonces se, Oye, se cuelgan. nada más no me digas que esa persona que dio el consejo es un CEO de una empresa de seguridad o un CFO o un CTO de una empresa transnacional o... Bueno, te voy a decir una cosa, su perfil de LinkedIn no lo describe como CEO, lo describe como founder. Y sí, de una empresa de Ah, ciberseguridad. no. ¿Eh? Hijo, Así. ay, Pero en fin, ¿por qué sí voy a pura poner la cosa? liga, sí voy a poner la liga en No el... te, mira, no te voy a decir que todos los consejos de LinkedIn son lelos. Mucha de la gente de LinkedIn sí lo es. Muchos de los consejos que dan sí lo son. De repente por ahí me he encontrado uno o dos que dices, bueno, esto está rescatable. O sí es un consejo bueno entre 20 malos que te dan o 20 que cualquiera te podría dar. Ay, pero sí me da una Ay, flojerita esa hay red una, social. sí, es una cosa terriblemente. ¿Y qué te parece, Julio, si antes de despedirnos, nada más como Ajá. comenzamos hablando de inteligencia artificial, pues vamos nada, que no se quede sin comentar. Supiste, a ver, ha habido muchas ideas alrededor de la inteligencia artificial. Yo me Ajá. atrevo a decir que la mayoría malas, pero siendo justos. Cuando hay una tecnología disruptiva e innovadora, siempre hay la posibilidad de que en el volumen de ideas salgan una o dos o tres Sí, claro. innovadoras, transformadoras, valiosas y demás, ¿no?
Ujú. Pero por mucho, creo que esta semana se supo de la idea más estúpida. Y ahora que la moda ya no nada más son los lenguajes de los modelos de lenguaje, sino Ajá. los agentes. ¿Supiste Ah, que lanzaron una red social para agentes? Para que los agentes sí. comenten y compartan entre ellos y se... ¡Qué ¿Para qué? estupidez! ¿Por Las redes qué? sociales eran para que las personas compartieran, conectaran, compartieran sus fotos, reconectaran con compañeros de escuela, compañeros de otros trabajos, compañeros de la juventud. Por redes sociales yo me reconecté con gente que había crecido en la colonia y se fueron a vivir a otro lado y de repente, Mm. ah, ¿te acuerdas que vivía en la casa tal? Y, ah, sí, ¿qué onda, no? Pero era para crear esas conexiones. ¿De qué te sirve crear la conexión entre dos agentes que son asistentes digitales? Es la idea de verdad, de verdad, de verdad, más estúpida que yo haya escuchado en mucho tiempo. No Pues es nada que, más oye, relacionada con tecnología, en general. porque, oye, además a todo esto, ¿le puedes llamar red social? Yo creo que no, porque, o Yo sea, diría que no es una red social los porque agentes no son no entes juntan, no, sociales. no, sí, claro. Entonces, o sea, por qué son así? Pues te digo ¿Por que qué, por no quedarse atrás por qué no toman ácido fólico sus mamás? de verdad, te dije que iba a ser la idea más estúpida que hubiéramos comentado aquí en un buen rato. Desafortunadamente me Bueno, atrevo, no a sé ver, si dime. es la más estúpida porque también está lo del juguete. O sea, No, yo te pero, voy a decir una cosa. La del juguete, creo que no le midieron los riesgos y demás, pero tenía su aspecto que podía decir, a lo mejor si es un juguete como un éxito comercial, pudiera haber bueno, sido el no, no, juguete. no. Sí la voy a comparar con el salero con inteligencia artificial. Esa Eso es, sí, esa es la comparación exacta. sí. O sea, pero ¿por qué son así? Ay. Yo por ahí escuché hace no mucho tiempo y en un espacio público que te decían que una computadora iba a estar preparada para la inteligencia artificial, cosa que no tienen que mencionar si eres un o si te jactas de ser un experto en tecnología o vender tecnología o distribuir tecnología. No digas esas tonterías, Sí. oye. Ah, y además te voy a decir una cosa, a cualquier marquetero de cualquier fabricante de equipos de cómputo sabe que era el mismo chip que iban a vender en el año 2026, nada más que dijeron, ahora ponle que es un chip listo para inteligencia artificial, porque es lo de hoy. Para que suene rimbombante. Sí, porque Ay, ya lo me tienen hiciste que enojar hacer. otra vez, me amargó. Ay, pues ve prendiendo las antorchas, hombre. Quítales ya el masking tape a los Siempre, siempre trinchetes. sí. Siempre sí voy voy a la gasolinería, ahorita vengo. Sí, sí, ve a cargar tus bombas Molotov, mi estimado Julio. Porque ya comentamos una idea bastante estúpida esta semana. Lamentablemente, tengo que decirte dos cosas. Que no va a ser la última historia estúpida que hablemos al respecto de inteligencia artificial. Y Y número yo te dos, lo creo. que ya se nos acabó el tiempo, Julio. Sí, Así es bueno, que... Ni ¿cómo modo. ni Pero no se modo. preocupen, oportunidades tendremos y la próxima oportunidad tal vez de comentar la siguiente peor historia o peor idea alrededor de la inteligencia artificial y tal vez de la ciberseguridad y otras tecnologías adyacentes viene la próxima semana en el siguiente episodio de Vulnerable, el podcast de seguridad digital. Por lo pronto, Julio, gracias como siempre. Gracias por hacerme enojar otra vez. Ah, ya sabes. Ahorita te mando un kilo de aguacates. No manches. Hasta pronto. Adiós a todos.